Expuse ya, muy bien. Entonces les expuse a todos mis amigos todo el material que contaba desde mi primer paso hasta ese entonces, de las memorias o notas que tomaba de las enseñanzas que recibía de parte de los maestros que iba conociendo. So I shared with my friends this wisdom, the knowledge of the masters and the teachers that I was sharing with in the time. Y le llamaba la enseñanza de los ancianos incas. I called it the teachings of the Inca elders. Y eran unas enseñanzas que no eran como leer un libro. And it was teachings that it wasn't like reading a book. Eran enseñanzas que te llevaban a un final siempre positivo, concreto, Teachings palpable. that took you always to conclusions that were positive, concrete, and real. De uso muy práctico. Of a very practical use. Uno de esos maestros a quienes me acerqué me guió para dar los pasos como aprendiz de curandero. One of the teachers I would follow guided me to taking steps into becoming a healer. De todo ese, vamos a decir, proceso, ¿no? Esa jornada con este maestro curandero. In the end of all that process with this healer, a mi persona y a un grupo de aprendices nos consagró, nos ungió como sacerdotes curanderos de la Madre Tierra. and to me and other friends, we were named healers of the Mother Earth. Wow, esa era algo que yo no entendía en ese momento. That was something that I didn't understand in that moment. Pero por dentro me decía, wow, qué interesante todo esto. But within myself, I told myself, wow, this is all very interesting. Y después comencé a viajar con este maestro por todo el Perú. And then I started traveling with this healer, this teacher throughout Peru. E hice mucho círculo de amigos. And I did many friendships and new circles of friends. Y luego di paso a conocer a otro maestro. And then I opened space to meet another healer, another teacher. Este maestro me enseñó otras técnicas del curanderismo, como el magnetismo y el hipnotismo. This teacher showed me different techniques of healing, like magnetism. Hipnotismo también. And hypnotism. Y luego conocí a otro maestro que llegó acá a Lima. And then I met another teacher that arrived to Lima. Y entonces él se dirige hacia mí y me dice, tú eres como una puerta, tú abres la puerta del conocimiento, eres un guardián. So he approached me and said to me that you're like a door, you open doors. Ábreme la puerta. You open doors. ¿Cuál era el significado? Que tenía que darle la mano a enseñar a través de talleres el conocimiento que él tenía y también a través de sus libros que él escribía. So the teaching was that I had to give him a hand and do workshops to share about his teachings and what he would talk.
Y así un paso importante fue mi llegada a Bolivia. So that was an important step for me to arrive to Bolivia. Participo de un encuentro en la pirámide de Calasasaya en Tiahuanaco. And I participated in an encounter in the pyramids in Tiahuanaco. Y me pidieron a mí dirigir el ritual por por el equinoccio de primavera, que era que era la razón de ese encuentro. And they asked me to guide the ceremony for the spring equinox. That was the reason of the ceremony. Wow, yo por dentro me decía, no soy merecedor de esto, pero ya que aprendí a dirigir estos rituales, pues vamos adelante. I was thinking to myself, wow, I do not deserve this, but since I have learned, let's do this ritual. Pero por dentro me sentía inconforme conmigo mismo, entonces me dirigí a otras pirámides, a otro templo en el lado de Puno, en la carretera de Puno a Moquegua. But within me, I felt uncomfortable, and I went to other pyramids near the highway in Puno. Y ahí existe un templo que se llama Cutimbo. And then there's a temple that's called Cutimbo. En ese templo, con el grupo de amigos peruanos que me acompañaban, hice un ritual del equinoccio de la primavera, pero personal, pidiendo algo específico. In this temple, with a few groups of friends that followed me, I did a ritual for the spring equinox. Y entonces en este ritual del equinoccio pedí algo, que se me abra las puertas del conocimiento de los Andes y del Amazonas. In this ceremony, in this ritual, I asked for something, and it was the wisdom of the Andes and the Amazons will be open to me. Y a cambio, lo que ofrecía era compartir todo lo recibido. And in exchange, what I would do is share everything that I would receive. Ese ritual comenzó a realizarse a través de los días. And that ritual was realizing itself during the days. Ese primer maestro de los Andes que conocí, él me enlazó aquí con Norteamérica. And that first teacher of the Andes that I met wove me here with the Americans. O sea, fue el enlace, el puente para llegar aquí a la nación Águila. So it was like the bridge for me to arrive to the Eagle Nation. Y aquí en el pueblo del Águila comencé a conocer otros maestros. And here in the Eagle territory, I started meeting new other teachers. Uno de los momentos notables, memorables y de mucho poder fue la llegada a la pirámide de Teotihuacán. One of the very powerful moments, journey, when I arrived to the Ellos Teotihuacan. son Jero, Ernesto y Julieta. En la pirámide de Teotihuacán, en el cierre me piden cargar el búfalo. And the ending of that ceremony in the pyramids of Teotihuacan, they asked me to carry the buffalo. Y me dicen, lleve el búfalo para romper todas las fronteras, todas las barreras que hay entre nuestros pueblos. And they told me, take the buffalo to break all the barriers, all the frontiers between territories. Y entonces, wow, en ese momento no era consciente de lo que recibía. So in that moment, I wasn't conscious of what I was receiving. Pero decía, esto es algo muy bello que voy a compartir con mis historias, que voy a compartir con mis nietos. But I told myself, this is something very beautiful. It's a very beautiful story that I'm going to share with my grandchildren. Ese fue mi pensamiento. That was my thought. Y hermosa jornada en esta nación del águila. And it was a beautiful journey, a beautiful encounter in this Eagle Nation. Mágicos encuentros con diferentes maestros. It was very magical encounters with different masters, teachers.
Uno de esos encuentros mágicos fue en la danza del sol de Crodo Paradise. One of those magical encounters was in the Sundance in Crow Paradise. Cuando durante la danza llega una delegación de danzantes del sol de otro lugar. When in that Sundance, a group of other Sundances came in. Y le dan la oportunidad de hablar del micrófono y hablan sobre jornadas de paz y dignidad. And they give them opportunity to speak in the microphone, and they speak about the journeys of dignity and peace. Peace and Dignity Journey. Peace and dignity journey. Y durante el descanso me acerco ante el líder, ante el jefe y le digo, ¿se acuerda de mí? And during the break, I approached the leader and I asked him, "Do you remember me?" Allá el año 92 en la pirámide de Teotihuacán, yo In the cargué year el búfalo 92. In the year 92, in the pyramids of Teotihuacan, when I carried the buffalo, y nos fuimos recordando ambos. and we started remembering each other. Y al final del último día de la danza lo llaman para recoger todas las cosas que ellos traían, incluido la cabeza de búfalo. And towards the end of the dance, they call them to bring all the stuff, including the buffalo heads. Y me llaman y me llaman hacia el árbol. And they call me towards the tree. Ahí en el árbol de la vida me dicen, allá como en el año 92, carga otra vez la cabeza de búfalo. And there in this tree of life, they told me to carry again the buffalo head. Y entonces hice conciencia. Entonces, ¿qué? Hice conciencia. Entonces recordé, hice conciencia de ese evento allá en las pirámides de Teotihuacán. So I remembered, I was conscious about that moment again in the pyramids of Teotihuacan. Dije, en las pirámides de Teotihuacán me dieron a cargar el búfalo. En ese momento me estaban dando esta memoria que estoy cargando ahora, como es de la danza del sol. And in those pyramids, in the Teotihuacan pyramids, they told me to carry the buffalo. And in that time, they were giving me this memory to now be carrying the buffalo in Sundance. A recibir la herencia del pueblo águila para cargar la danza del sol. And to inherit from the Eagle Nation the responsibility to carry a Sundance. Wow. Entonces, en este momento, igual impulso siento. So in that moment, I also felt an impulse. Que viene no solamente de mis ancestros, de todos los maestros que me enseñaron, me empujaron en este camino, That not only comes from my teachers and all the masters that showed me and pushed me in this path, sino viene como un sentimiento de amor y gratitud. Entonces, que es tiempo de regresar, retornar todos estos conocimientos, todas esas enseñanzas que he recibido. so it comes from a place of love and gratitude, because it's a time to remember and return to all of these wisdoms and teachings that I have received. Y en este momento no solamente me acompañan todos mis ancestros, todos estos maestros, And in that moment, not only am I being accompanied by all my teachers and masters, sino que en esta mano están las estrellas, los planetas que nos alumbran a todos nosotros. it's like also the stars and the planets are shining for us. Tengo amigos curanderos que les gusta acompañarme, ayudarme, maestros que les gusta trabajar conmigo, que les gusta compartir conmigo. I have friends and masters that like to share with me and accompany me in this journey. Yo los tomo como amigos, como compañeros.
I take them as friends, as companions, partners, como consejeros, like advisors. porque así actúan. Siempre vienen a mí y me dicen cosas buenas, me advierten de cosas buenas. Because that's how they act. They come to me and they warn me about good things. Así un amigo astrólogo viene y me dice, ¿te das cuenta lo que vas a vivir en estos días? And an astrologer friend comes up to me and tells me, "Do you realize what you're going to be living these days?" Me señala, mira, mira cómo están las estrellas apuntando. And he says, and he shows me and signals to the stars and to look at the stars and how they're aligned. Es imposible que esa fuerza no te lleve. It's impossible that strength, that force, doesn't take you. Es como, eres como una hojita en las aguas de un enorme río. You're like a leaf in the waters of a huge river. Ok, quedan dos cosas. Hay dos cosas solamente. And there's only two things. Que esa corriente, que esa hoja llevada en esa corriente, por ahí lo agarra un remolino y lo lleve a cualquier dirección. One that is that leaf that's being pulled by the current is held by a whirlpool and shifted to another direction. O bien tú te subas sobre la hoja y lo manejes como un piloto, como un navegante. Or you get over the leaf and to actually travel with it, drive it into like you are the pilot. ¿Cuál deseas? Me dice. Which do you choose? He asks me. Entonces le dije, pues ser el piloto. And he said to be the pilot. Entonces me dice, adelante y aprovecha toda esa enorme energía que viene llevándote. And he says, go ahead, go forward with all of that energy that's taking you forward. Arrastra a todos los que tú desees, llama a todos los que tú desees. Call everything you want, everything you need. Bring in everything you need. Te acompañen en esta jornada. It's going to accompany you in that journey. Y eso es lo que estoy haciendo, estoy llamándolos a que me acompañen en esta jornada. And that's what I'm doing here, just calling you so you can come with me in this journey. En esta jornada voy a compartir conocimientos en áreas bien específicas. In this journey, I'm going to share wisdoms in very specific areas. Cómo manejar la energía. How to handle energy. Sí, como por ejemplo, muchos manejan la energía con la mano, o sea, como el Like, for Reiki. example, many of you manage energy with your hands through Reiki. Con el poder de la mente. The power of thought. Con el poder, vamos a decir, un tipo de energía divina que viene The del power of espíritu. divine energy that everybody has. Le llamamos el poder de la creación. We call it the power of creation. También en eso de manipular la energía, también viene la energía sexual. And that of manipulating energy, also the sexual energy comes in. ¿Sí? Entonces, energía, algo que es así, es fuerte manejar. Nosotros tenemos la capacidad de canalizar y mover esa energía. And it's a strong energy, and we have the capacity of actually managing it and channeling that energy. Como otra área es cómo manipular el tiempo. Another area is how to manipulate time. Cómo regresar atrás, cómo a ver el futuro. How to go back, how to see into the future. ¿Es posible que podamos hacer eso? Sí. It's possible for us to do that, yes. O sea, me refiero al oráculo. Uno se mete al oráculo y el oráculo le hace viajar en el tiempo. One goes into the oracle and the oracle shows. El otra área, ¿ustedes quieren ser felices? ¿Cómo dices?
quieren ser felices, In other quieren, areas, like, do you want to be happy? quieren la felicidad plena. You want a pure happiness? Sabes que la felicidad plena se come. You know that pure happiness is eatable. It's La felicidad plena te trae, te alimenta el espíritu. and pure happiness feeds your spirit. ¿Cómo se mueve eso? How does that move? Algunos le llaman la caridad consciente. Some people call it the conscious quality. Ajá. Es la inteligencia de ayudar. It's the smartness, the wisdom of helping. Igual, un punto en el cual el dinero. Another point is money. En una oportunidad, durante un año, fui como a 4 curanderos que manejan el oráculo. And Clarividentes. one time I was able to go 4 times to healers, mediums that could read the oracle. Clarividentes. They were mediums. Entonces, una de las preguntas era, decía, y tengo este proyecto, ¿tendré el dinero para realizar este proyecto? One of the questions was, I have this project, I need money to do this project. Y ellos abrían los ojos y me dicen, lo tienes. And they would open their eyes and say, you have it. Tienes que tomarlo, lo tienes, ahí está. You gotta take it, it's there. You just gotta take it. Y me decían, tómalo. They would tell me to take it. Wow, eso me llevó a trabajar hasta conocer, a abrir mi visión de cómo tomar ese dinero. It took me work so I can open my vision to see how I can take that money. Ok. Ese es un tópico. El otro tópico es el elaborar planes, elaborar. That was one Sí. topic, and the other topic is to make plans. Sí, eso cómo es. That's just the way it is. Eso tiene un resorte. That has a resort, Es la fe. and that is faith. Entonces, ¿cómo es que cultivo la fe? It's how we cultivate our faith. Mirando, viendo. Just looking. Y luego realizarlo, hacer el plan y entonces caminar. And then make the plan and realize it. Just start walking. Ok. Y entonces eso está muy unido a otra fuerza que se llama la motivación. And that's related to another strength that's called motivation. ¿Sí? Que ese es el resorte. That's the impulse. Es lo que nos empuja continuamente. El combustible que va a estar siempre empujando, dando vida a la máquina. It's what pushes us forward. It's the gas that's gonna push forward the machine. Entonces, eso lo vamos a ir analizando y descubriendo en forma individual para cada persona. So that we're gonna be analyzing and discovering in an individual manner with people. Estoy hablando con todos ustedes, serán por ahí, no sé, 10, 20, 30, 40. Speaking to you all that are probably here like 10, 20, 30, 40. Pero eso se hace individualmente. But that you do it individually. Entonces, individualmente, mi compromiso es asistirlos a realizar, a llegar a un buen final para cristalizar ese plan en sus vidas. So individually, I focus on this plan that
each and every one of us individually can do to be able to achieve your purpose in your life. No estoy solo, no camino solo. I don't walk alone. Es como le dije, tengo unos amigos, maestros que caminan conmigo. It's like how I told you, I have teachers and friends that walk with me. Entonces, con ese equipo ayudo individualmente a las personas a realizar, a concretar en buen final ese plan que And cada uno de ustedes trae. with this group of friends and this group of people, we help you to realize and achieve this plan, this divine plan that each of us brings. ¿Cuál es ese plan? What is that plan? Ese plan no es solamente una creación mental que ustedes pueden hacer. That plan is not only a mental creation that yourself can make. Ese plan ustedes lo traen en ti, en su mente, en su alma, That plan, you desde el bring it in your mundo de mind, los sueños, desde el in your mundo soul, de ese and mundo espiritual. and from that dream world, also from that spiritual world. Aquí en este mundo soñamos con hacer algo aquí en la vida. Here in this world, we dream about doing something in this life. ¿Ok? Nosotros antes de venir a la tierra, allá en el mundo espiritual, también soñamos qué hacer aquí en la tierra. Us before in that spiritual realm, we were also dreaming about what we were going to do on earth. Y soñamos y lo planeamos y lo rediseñamos como And venir listos aquí a la tierra a realizar esa agenda de la vida. and we dreamt it, we planned it so we can be ready to come here on earth and realize that plan. Bueno, a esos también acá, aparte de eso que traemos, aquí en la tierra aparecen otras invitaciones, otros proyectos. Besides that we bring here on earth, also show up other invitations, other projects. Entonces, nuestra mente atrae eso. And that is what our mind attracts. Y a veces es peligroso And sometimes that's dangerous porque nos hace olvidar de nuestra misión principal que traemos. because it makes us forget of our main mission that we bring. Entonces, por eso necesitamos enfocarnos bien en la misión que traemos y bueno, todo lo nuevo que podemos conocerlo, pues lo incorporamos. That's why we have to really focus on our main mission, and everything else that comes, we can incorporate it. Entonces, ese es mi rol, mi participación en esta larga jornada que los invito a empezar juntos. So that's my participation in this long journey that I'm inviting you for us to start together. Pues también voy a hacer todo lo posible para alimentar su optimismo. And also, I'm going to do everything possible to feed your optimism. Y su esperanza no se vea frustrada. And that your hope isn't frustrated. Ajá. O sea, esa es mi participación. That is my participation. Yo desearía que ahí al email que tengo anotado, I would desire that in this email that I have here written, ahí está anotado una página o un email. and it's there's a written email. En ese email ustedes me mandan su información. And in that email, you can send me your information. Que están interesados en tomar esta jornada. And if you're interested in taking on this journey. ¿Sí? Entonces, les voy a empezar a compartir
el calendario And I would start sharing you the calendar y también empezar a responder sus interrogantes. and also start answering any questions. Y así juntos vamos a empezar esta jornada. And like that together, we're going to start this journey. Ustedes me preguntarán, ¿y esto tiene un costo? And this has a cost. Sí. Mi pregunta, ustedes preguntarán, ¿esto tiene un costo? Oh, so he's asking, you probably ask, does this have a cost? Pongan ustedes un precio o And una you can put the cantidad. price, or you can Pueden put the poner price or an amount. la cantidad que ustedes quieran ponerle. And it's the amount that you would like to put it. Y ahí les he puesto la conexión a Wire Transfer y PayPal. Ahí pueden hacer pueden registrarse y también podemos empezar la jornada juntos. ¿Sí? Yeah, but he's put the information there of PayPal, and you can register there and you start the journey with him there. Ok, bueno, muchísimas gracias. Y si tienen por ahí Thank you very much. preguntas, Do you have any algunas questions? interrogantes, levanten la mano, ¿no? If you have any questions, you can raise your hand.